Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la historia ni de la música. Este fic fue traído a ustedes gracias a Dimensionador, de igual forma gracias a Parcasius, el cual es dueño de la historia original. Por favor vayan a apoyarlos. Links de sus perfiles en la descripción, para que puedan seguir trayendo más historias como estas, y podamos seguir disfrutando de una buena lectura. Sin más que decir, comenzamos. Irina tomó el libro esta vez. Tenía mucha curiosidad por saber cómo Shirou superaría las otras dos pruebas. Tenía curiosidad por saber a quién elegiría para salvar. Y, sobre todo, tenía curiosidad por saber si la presencia de Shirou afectaría de alguna manera su amistad con Zenobia. Mientras el pelirrojo se retorcía, Rin continuó recordándole burlonamente lo que acababa de romper. Ahora que trabajaba como matón, no tenía suficientes ahorros para pagar eso, y mucho menos cuando era solo un estudiante. Peor aún, un estudiante en otro mundo sin acceso a sus cuentas bancarias. Shirou tragó saliva, un leve rastro de nerviosismo cruzó su rostro mientras su mirada recorría a los espectadores inmóviles y a los examinados, incluida Griselda. Su rostro, aunque engañosamente inexpresivo, revelaba su incredulidad. La observación se basaba en la imagen que la mujer proyectaba al mundo, recta, ordenada y devota. Hasta el momento, su sincronización era impecable. Después de 10 segundos, debería haber llamado al siguiente examinado, independientemente del resultado. Lo había hecho por su propia hija, y debería haberlo hecho por él, pero al parecer él era diferente. Bueno, no creo que se pueda hacer mucho cuando ya no queda nada que examinar, dijo Kiba, rascándose la mejilla con nerviosismo. ¿No tienes alguna forma de examinarlos manualmente?, preguntó Rin con interés. No, al menos no los humanos. Podrían hacer algunas pruebas, como intentar poner a prueba su manejo con diferentes espadas sagradas para ver sus límites, pero eso requiere preparar varias armas con diferentes grados de afinidad de antemano, respondió Michael, aún incrédulo ante la destrucción de una de las reliquias de su padre. Para un dios extranjero, Rina sintió parecían estar extrañamente rezagados en ese aspecto, quizás por depender siempre de ese artefacto nunca pensaron en desarrollar un método alternativo. Aún así, el hecho de que ella y la mayoría del resto del clero pudieran controlar también sus emociones era algo de lo que Zenobia y muchos otros examinados podían aprender. Zenobia permanecía allí, tal vez sin percatarse de que tenía la boca entreabierta y no emitía ningún sonido. Era una reacción inesperada. Su expresión era naturalmente resuelta y seria. Por lo tanto, al notar su mirada, cerró la boca de inmediato. Se sonrojó antes de fijarse en la exquisita artesanía del suelo de baldosas. «Estás adorable», exclamó Irina con una risita. «No puedes culparme. Es culpa suya por ser tan raro», se defendió Zenobia con un ligero rubor en las mejillas, señalando a Shirou. Perdón», se disculpó Shirou, desconcertado por haber sido señalado. Irónicamente, si pudiera mostrar esa misma explosión de emoción con regularidad, la mayoría de la gente no tendría problema en acercarse a la mujer intocable. Invencible en cualquier duelo, de semblante serio y ajena a las normas sociales, se la percibía como alguien que sufría de un complejo de soledad. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Ella quería ser amigos. Ella no quería estar sola. Zenobia se retorció al quedar al descubierto sus pensamientos infantiles. Le gustaba pensar que ya no era así. Había logrado encontrar una amiga en Irina y luego en el club de investigación de lo oculto, pero no podía negar que durante mucho tiempo había deseado tener a alguien a quien llamar amigo. «Si no te importa, ¿podemos ser amigos?», le preguntó hacia Argento, la mujer a la que él había tachado de bruja. Zenobia tuvo que respirar hondo. «Sí, me encantaría», respondió, intentando ignorar todas las miradas afectuosas a su alrededor. Irina observó la escena contenta de que su Zenobia finalmente comenzara a hacer otros amigos, pero no pudo evitar sentirse un poco sola. ¿Por qué la abandonó a ella y a la iglesia? ¿Qué sucedió mientras ella estaba inconsciente para que tomara esa decisión? Pero seguía siendo una cuarta, un apellido que, según había comprendido, era tan famoso como el del propio Papa. Griselda Cuarta era famosa.
no solo por su fenomenal destreza con la espada, como se rumoreaba, sino también por sus conexiones con el cielo y sus ángeles. Sí, realmente una gran persona, murmuró Zenobia con un ligero rubor. Una vez más, no se arrepentía de su decisión, pero no creía estar preparada para enfrentarse a su madre en un futuro próximo. Ángeles. Aún le costaba comprender el término, pero si los demonios existían, entonces los ángeles también debían existir. Hola, saludó Gabriela Shiro agitando sus alas como si fueran manos. Oh, Shiro, no digas nada antes de que seduzcas accidentalmente al ángel. Rin lo hizo callar antes de que pudiera hablar. Él no tenía pensado hacer eso. No puedes hacer que alguien se enamore de ti solo con decir hola. Aún así, con o sin amigos, eso no impidió que Zenobia diera lo mejor de sí misma. Solo después de varios días de entrenamiento con ella notó algún cambio en su expresión habitual. El brillo en sus ojos y la forma en que sus labios se entreabrían inconscientemente en una leve sonrisa cuando creía que él no la miraba. Todo era muy diferente de la mirada distante y envidiosa que antes había visto oculta en sus ojos mientras ella observaba el ajetreado campo de entrenamiento. Primero Karen, luego Ciel y ahora ella. Si tuvieras una fijación con las monjas, podrías habérmelo dicho y te habría conseguido unos hábitos para saber y para mí, bromeó Rin. Rin. Exclamó Saber con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Qué tal, Saber? Seguro que te verías preciosa con una túnica y un velo, solo mira la cara de Shirou. Rin, como siempre, no pudo resistir la tentación de molestar a Saber cuando se le presentó la oportunidad. El rubor de Saber no hizo más que aumentar cuando vio el rostro sonrojado de Shirou al pensar en Rin y Saber con sus respectivos hábitos. Rin sonrió, cuanto amaba a sus dos tontos. Hice y le mordió la camisa. Maldita sea, deja de coquetear delante de él. Era cierto que era hermosa cuando sonreía. Parecía irradiar una alegría que solo podía describirse como infantil, combinada con la sofisticación de una joven. Su rostro era vivaz y emanaba un aura de felicidad que, en las semanas anteriores, había dejado a muchos boquiabiertos, frotándose los ojos con incredulidad. Incluso él se había conmovido, pero, sin duda, no era momento de reflexionar sobre ello. Zenobia comenzó a sonrojarse. Ella no sonreía como una niña. Rin suspiró. Antes solo estaba bromeando, pero parece que habrá otra monja después de su tonta antes de que termine el libro. Al menos esto era de otro mundo y no la volverían a ver cuando todo terminara. Estúpido y sensual Shirou, adelante. La voz de Griselda resonó en el silencio de la cámara interior de la iglesia antes de que el resto del clero recuperara la compostura. Por favor, únanse a los demás examinados que están alineados junto a la pared del fondo, dijo con claridad. ¿Acaso había alguna duda al respecto? Resopló Azazel. Asintiendo con la cabeza, rápidamente hizo lo que le habían dicho para evitar llamar la atención, pero, contrariamente a lo que creía, las miradas lo siguieron incluso después de pasar lo más desapercibido posible. Los susurros amortiguados tampoco podían ser más evidentes. Zenobia le dio un codazo y asintió con aprobación cuando sus miradas se cruzaron. No habló porque las palabras no necesitaban expresar sus sentimientos. Un trabajo bien hecho. No creo que haya sido un trabajo bien hecho, comentó Rías con un ligero toque de humor. Shirou se retorció de nuevo, demostró su fuerza, dijo Zenobia como si eso fuera lo único que importara. No, puso a prueba la fuerza del dios invasor, le corrigió Sona. Zenobia frunció el ceño. Sí, ahí estaba. Eso se produjo un breve revuelo, cuando los sacerdotes y monjas reunidos discutieron qué hacer con el aparato averiado, antes de mirar finalmente a Griselda con impotencia. Era una situación desesperada. No había nada que pudieran hacer, a pesar de tratarse de una reunión de algunos de los ancianos más sabios de la iglesia. Sin embargo, ¿cómo podrían reparar algo que estaba completamente destruido? No creo que ni yo, con mi poder de destrucción, lo hubiera podido hacer mejor, bromeó Sir Sech. El chico tenía talento para la destrucción y era pelirrojo. ¿Se les olvidó a tus padres mencionar que tenías otro hermanito? Lo miraron con incredulidad, lo que lo hizo retroceder. Sin embargo, en el fondo, se prometió a sí mismo que les devolvería el favor de alguna manera, algún día. Esto se debía únicamente a que había sido su culpa.
Debería haber sabido que no debía confiar en su propia suerte. No creo que haya sido culpa tuya, pero se agradece el gesto, le dijo Michelle a Shirou, quien parecía aún más culpable. No debía haber confiado en esa voz que surgió de la nada, debía haberla cuestionado más, haber buscado sus motivos y no simplemente haberla creído. Estas fueron duras lecciones que aprendió a lo largo de los años y que ahora esperaban a su yo más joven. Se estremeció al pensar en el otro Shirou cuando era más joven. Casi sentía como si hubiera ocupado el lugar de ese bastardo de Archer. Griselda suspiró y le dirigió una mirada indescifrable, antes de suspender finalmente la primera prueba del juicio de iniciación a la espada sagrada. Lamentaba sinceramente las molestias y solo esperaba que el aparato que había roto no fuera caro. En ese caso, no sabría cómo devolverles el dinero, salvo ofreciéndoles un servicio de por vida. No es caro, dijo Azazel, para alivio de Shirou. No tiene precio. Ninguna cantidad de riquezas podrá pagarlo jamás, añadió con diversión mientras observaba la decepción de Shirou. Bueno, siempre puedes enviar la factura al panteón al que pertenece Dios cuando te enteres, dijo Serafal con compasión por el chico. Sinceramente, yo pensaba que era una especie de virgen indeciso entre dos mujeres, pero cuanto más interactuaban los tres, más claro me quedaba que había algo mucho más profundo en juego. Me alegro por ellos, supongo. Sin embargo, por las expresiones tensas del clero, ya quedaba claro que esa esperanza se debía simplemente a su excesivo optimismo. Bien hecho, susurró Zenobia discretamente a su lado, con un tono de elogio evidente. Por lo que he oído, ese aparato para medir la luz es único en su clase. Shirou cayó, tenían que recordárselo constantemente. Hizo una mueca y miró con reproche lo que quedaba del aparato. Se podía arreglar, ¿no? No solo la rompiste, sino que destrozaste la joya por completo, continuó Zenobia, ajena al efecto que causaba en él. Era como si Pandora, la mujer de la leyenda griega, hubiera buscado la esperanza solo para verla desvanecerse silenciosamente entre sus manos. Se rumorea que la joya es antigua. Un artefacto obtenido durante la Gran Guerra de las Facciones, otorgado al reino mortal por el cuarto ángel de Dios, Faneul, ministro de la verdad y el juicio. Sí, un artefacto único creado por Padre y entregado a Faneul, quien luego lo confió a los humanos. Gabriel asintió. Y ahora estaba destruido. La expresión triste de Gabriel no hizo más que empeorar el estado de ánimo de Shirou. Si alguna vez se encontraba con ese dios, le iba a disparar un Calabolg en la cara. El collar que llevaba alrededor del cuello vibró al oír las palabras, pero ni siquiera se dio cuenta porque estaba demasiado ocupado preparando mentalmente una larga lista de disculpas. Una burla. Akeno no pudo evitar pensar en eso de inmediato. Algo así como jaja, tu aparato no era tan bueno como pensabas. Tal vez empezó a gustarle este dios. Zenobia asintió tras un instante y se giró para mirarlo. Ni siquiera yo conozco tu potencial. Has roto un artefacto angelical, le dijo, levantando el pulgar desde debajo de la capa blanca que llevaba. Buen trabajo, dijo con tono de superioridad, felicitando a su subordinado, pero no creas que será tan fácil derrotarme. Sonrió con malicia mientras se cruzaba de brazos e intentaba inclinarse sobre él, pero enseguida se dio cuenta de que era demasiado alto. Un poco molesta, le dio un golpecito en el pecho y le advirtió: tengo mis propios trucos bajo la manga, jovencito. Así que no te confíes demasiado. Casi suenas como el jefe final de un videojuego, no pudo evitar señalar Issei. ¿Qué es eso?, preguntó Zenobia, confundida, para horror de Issei. No sabía qué eran los videojuegos. ¿Qué se supone que eres? ¿El rey demonio mi superior? Suspiró con tristeza, un poco impresionado por lo bien que ella había logrado mantener la compostura durante toda la conversación. No, todavía no me había convertido en un demonio en ese momento, dijo Zenobia confundida. Y mucho menos un rey demonio. Ella no tiene ni idea de lo que es el sarcasmo, ¿verdad?, le preguntó Irina. Zenobia puede ser bastante literal en todo, respondió Irina con nerviosismo. A veces se había preguntado si Zenobia era autista o algo parecido, pero nunca se atrevió a expresarlo en voz alta. Pero no eres tú el que se está volviendo arrogante, dijo una voz dócilmente a su lado.
Se giró para mirar un par de curiosos ojos violetas que contrastaban con un rostro liso y pálido, con labios finos color melocotón. La chica que tenía delante vestía una capa blanca similar a la de Zenobia, pero su capucha estaba bajada, dejando al descubierto su cabello castaño, recogido en dos coletas sujetas con una goma elástica azul. «Es tu debut oficial, Irina», exclamó Issei. «Me pregunto si tendré alguna relevancia en la historia», se preguntó Irina con cierta emoción. La historia se llamaba El Santo de la Iglesia en el Arroyo, así que es probable que Shirou termine siendo un exorcista o algo así, ¿verdad? En ese caso, era posible que fueran juntos en misiones. Era Irina Shidou, la primera examinada en realizar la primera prueba y la primera en aprobar. Se tocaba el labio inferior con un dedo e inclinaba la cabeza hacia adelante. ¿Es así? Zenobia descruzó los brazos y miró a Irina. Enseguida se dio cuenta de que su respuesta no tenía mala intención, pero el tono que usó podía interpretarse como amenazante. Tampoco ayudó que diera la impresión de estar mirándolo fijamente. Nuestro primer encuentro no fue muy diferente, recordó Irina con nostalgia. Terminó insultando accidentalmente a Zenobia, y la única razón por la que no la regañó fue porque reconoció su fortaleza durante la prueba. Sí, lo pasé bien. Zenobia no pudo evitar sentir un poco de amargura. Un tiempo antes de descubrir la verdad sobre Dios, sin embargo, a Irina Shidou no pareció importarle en absoluto, como si no se hubiera dado cuenta de nada. En cambio, dijo lo que pensaba. ¿Cómo puedes llamarlo más joven si tiene tu edad o es mayor? No debería ser más bien hermano, como dice el Señor, dijo Irina, señalándolo. Todos somos hermanos y hermanas ante los ojos del Señor, argumentó. Gabriel sonrió ante eso. Sí, así es como debe ser, no ángeles y humanos, sino hermanos y hermanas creados por el mismo Dios. Zenobia se quedó perpleja ante la pregunta. Lo notó por el leve movimiento de sus labios y el ligero arqueo de sus cejas. Tienes razón, admitió tras un instante, incapaz de encontrar nada que refutar la sugerencia de Irina. Rápidamente se sumió en un silencio que, según él, no era intencional. Simplemente no tenía nada más que decir. Sí, así es, Zenobia. Irina no pudo evitar reírse un poco. En cierto modo, por eso eran amigos. O lo eran. Tras las últimas semanas que pasó con Zenobia, se dio cuenta rápidamente de que ella no tenía precisamente las mejores habilidades sociales. Claro que él tampoco, pero había observado a su compañera de clase y maga, Rin, suficientes veces como para aprender algo sobre esa habilidad en particular. Además, a juzgar por cómo Irina no se separaba de Zenobia, quizás podría ser una nueva amiga para ella. Solo un compañero de clase. Me has herido, Shirou. Rin se llevó una mano a la frente, fingiendo estar arrepentida. En aquel entonces todavía no éramos nada, se defendió Shirou, aunque sabía que Rin solo estaba bromeando. ¿Pero de qué podía hablar? Irina Shidou. Él asintió antes de llamar la atención de Irina. Tu nombre, comenzó, es japonés. Ah, es verdad, tú también eres japonesa, dijo Irina, ligeramente sorprendida. ¿No lo parezco? Preguntó Shirou confundido. Bueno, el color rojo no es normal en Japón, se defendió Irina con cierta culpa. Sí, todavía estamos investigando eso, asintió Rin. Nuestra mejor teoría hasta el momento es que es descendiente de Kuchulain, añadió Saber. Tú también te estás burlando de mí, Saber, se lamentó Shirou. No le gustaba para nada la idea de estar emparentado con ese tipo. De cualquier manera, solo era para molestarlo, pero funcionó. Para empezar, ese perro tenía el pelo azul, así que no había ninguna similitud. Azazel miró a Shirou con mayor interés. ¿Era realmente una broma o este chico era descendiente de un héroe? Si es así, podría empezar a teorizar por qué Dios lo eligió a él entre todas las personas. Los ojos de Irina se iluminaron. Sí, solía vivir allí con mi mejor amiga, pero tuve que mudarme por el trabajo de mi padre. ¿Mejor amigo?, preguntó Zenobia tras notar que él la animaba a hablar. Sí, dijo Irina. Solíamos jugar mucho e ir a todas partes. Es una pena que haya tenido que dejarlo, y si hubiera sabido cómo iba a terminar, no lo habría hecho, lamentó Irina.
pero por otro lado, con su naturaleza lujuriosa, podía imaginarlo intentando espiar a las monjas en la iglesia, así que tal vez hubiera sido lo mejor que podía hacer. Issei miró a Irina, sintiendo que ella había pensado algo desagradable sobre él, antes de encogerse de hombros y decidir que lo que fuera que estuviera pensando era posiblemente cierto. Griselda se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos los examinados. Tras un suceso imprevisto, lamentablemente, la primera prueba no puede continuar. Por lo tanto, pasaremos a la segunda y permitiremos que quienes no participaron en la primera, prueben suerte para ganar el derecho a empuñar un fragmento. Shirou debe haberse ganado la enemistad de muchos rivales por eso, dijo Kiba con compasión. En realidad no había hecho nada, pero ahora lo iban a odiar, podía entenderlo, después de todo Issei no era el primero en gritarle por ser un maldito chico guapo. Tras el anuncio, muchos clérigos comenzaron a mirarlo con recelo, lo que provocó que bajara la cabeza avergonzado y arrepentido. En realidad, esa no era su intención. Además, ¿acaso no bastaba con que las miradas se sintieran como dagas clavadas en su espalda? Siempre destacas, te guste o no, suspiró Saber con resignación. Ni siquiera duraron un día en la torre del reloj antes de que Shirou, de alguna manera, terminara enfadando a un mago y fuera desafiado a un duelo, el cual ganó con relativa facilidad. Lo único bueno era que pertenecía a una familia de tamaño mediano, así que las repercusiones no fueron muchas, aparte del hecho de que las habilidades de Shirou llamaron la atención de varios. Fue aún peor cuando escuchó a algunos preguntar qué clase de persona era, con expresiones de asombro en sus rostros. Es de esperar, siendo la aprendiz de mi madre, dijo Zenobia con orgullo ante tanta atención, influenciada inconscientemente por el orgullo que sentía por su primera amiga. Un resultado como este lo demuestra. No creo que la formación académica de tu madre tenga nada que ver con eso, señaló Akeno. Quizás no por ahora, pero cuando llegue la prueba de combate ya verás, dijo Zenobia con un tono incluso engreído. ¿Eh? Eso fue un gruñido. No pudo haber venido de la rubia, y alguien con un porte tan noble como el de ella jamás haría algo así. Debe haber sido tu imaginación. No me están ayudando en absoluto, murmuró Shirou para sí mismo, mientras las miradas se intensificaban 10 veces. Sentía como si una presión invisible recayera sobre sus hombros. Si Griselda desaprobaba la declaración de Zenobia, no lo demostró y, en cambio, les indicó a los examinados que entrarán en la habitación contigua. Ellos no fueron la excepción, y al pasar, Griselda se inclinó y le susurró algo al oído a Zenobia, quien palideció al instante. Está enfadada, dijo Zenobia estremeciéndose. Echaría de menos a su madre, pero desde luego no sus castigos. Lo siento, Zenobia ni siquiera había terminado de hablar cuando Griselda se dio la vuelta para unirse al resto del clero en la habitación contigua, dejándola atrás con un brazo extendido frente a ella. Expresó sus condolencias, recordando lo dura que podía ser Griselda durante sus sesiones de entrenamiento. Una vez más, Zenobia tuvo que darse la vuelta al oír el gruñido. Fue producto de su imaginación. Al entrar en la habitación contigua, vieron que estaba vacía, salvo por una gran puerta en la pared del fondo. El lado izquierdo de la puerta estaba cubierto de hiedra y otra vegetación, mientras que el lado derecho estaba cubierto de oro. Los rostros de Zenobia e Irina se ensombrecieron rápidamente al ver las puertas. ¿Qué es esa prueba?, preguntó Saber, al notar la preocupación en sus rostros. ¿Estaría bien Shirou? No es peligroso ni nada por el estilo, pero es difícil, mucho más difícil que cualquier otra cosa, respondió Irina, tratando de sacudirse el amargo recuerdo. Quería explicar un poco más, pero presentía que no sería lo correcto, debido a lo que él suponía que era la magia de aquel samurái. Bienvenidos a la segunda prueba de iniciación con la espada sagrada, dijo Griselda una vez más, de pie tras un pequeño podio. Esta es la prueba más difícil, no por la dificultad de superarla, sino por lo que les enseñará. Enseñará algún tipo de magia de interferencia mental, murmuró Rin para sí misma. Tal vez mostrándoles la muerte de un ser querido para ver si se derrumban o si lo superan. Es lógico pensar que se necesita una gran fuerza de voluntad para empuñar un arma tan poderosa.
Sus palabras provocaron que los examinados murmuraran en voz baja. Irina le susurró suavemente a una abatida Xenovia con la mirada perdida. Le dio un codazo en el costado, sabiendo que las palabras no bastarían para sacarla del estado en el que se encontraba, en el que su madre la había sumido. Se quedó pensativa un instante, luego sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos antes de mirarlo pensativamente. «Me ayudarás con mi madre, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa forzada. «No me hagas eso, jovencita», exclamó Irina. «¿Irina?», preguntó Xenovia, sintiéndose traicionada. «La última vez que lo hice, tenía músculos que no sabía que tenía», respondió horrorizada. Xenovia no tuvo nada que decir al respecto. Él no respondió, pero se dio cuenta de que Irina sí lo había hecho. Dios mío, realmente no sabía en lo que se estaba metiendo. Aún así, suspiró antes de mirar a Xenovia. «Yo también ayudaré», dijo, a pesar de sus dudas. No, Irina vio a que estaba condenada su yo más joven y solo pudo rezar por su alma. Xenovia asintió en señal de agradecimiento antes de que ella también comenzara a concentrarse en las palabras que Griselda estaba diciendo. Al igual que en la primera prueba, los llamaremos uno por uno, y el candidato deberá pasar por esta puerta. Desde allí, este lector les dará una puntuación, señaló un pequeño dial situado en la parte superior de la puerta. Aprobar les dará 500 puntos, pero permítanme recordarles que esta prueba no es difícil. Lo difícil es lo que todos verán dentro. Por si acaso, es mejor dejar la imitación de Gremory para el final. Azazel señaló a Shirou con el pulgar. ¿Imitación de Gremory?, preguntó Shirou extrañado. Lo único que tenían en común era su cabello rojo. ¿Hay una puntuación máxima?, preguntó uno de los examinados. Griselda frunció el ceño antes de hablar. En general, comenzó, debería haber un límite, pero nadie ha podido alcanzarlo, añadió. Saber y Rin inmediatamente miraron a Shirou con desaprobación. De nuevo, sigo sin hacer nada. La habitación quedó en silencio mientras Griselda recorría con la mirada la hoja de papel con los nombres que sostenía en sus manos. Irina Shidou, ven a la puerta, por favor, exclamó. Tras recibir un gesto de aprobación del sacerdote de su iglesia, Irina se acercó a la puerta y se giró hacia Griselda, sin saber qué hacer. Solo tienes que empujar la puerta y entrar, dijo Griselda. Irina tuvo que exhalar e inhalar para calmarse y olvidar aquel recuerdo. No era real, era horrible, pero no era real. Xenovia quiso tomarle la mano por un instante, pero ahora había demasiada distancia entre ellos. Tanto literal como figuradamente Irina respiró hondo, apoyó la mano en la puerta y la empujó. Un destello de luz tenue la iluminó mientras desaparecía del interior. La sala se llenó de susurros y muchos especulaban sobre a qué se refería Griselda con la dificultad de la segunda prueba. ¿Cómo podía ser algo difícil y a la vez fácil de superar? Gabriel no pudo evitar sentirse triste. Sabía por qué era necesario, pero aún así no le gustaba someter a los niños a ese tipo de trauma. Era una paradoja. No importaba cómo lo pensara, no tenía sentido. Por lo tanto, la única manera de entenderlo era entrar primero por la puerta. Fue una conclusión a la que tanto él como Xenovia llegaron rápidamente. Eso, y simplemente preguntarle a Irina cuando saliera. El tiempo transcurría lentamente y cada vez quedaba más claro que este camino podría llevar bastante tiempo. Finalmente, tras 15 minutos, las puertas se estremecieron antes de abrirse con un crujido, dejando ver el pálido rostro de Irina. Le temblaban ligeramente las manos, pero aún no se había dado cuenta. Incluso el vigor que había tenido hacía apenas unos instantes había desaparecido. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó Issei, preocupado por el estado de su amigo de la infancia. Tuve que tomar una decisión, respondió con amargura. La marcada diferencia entre su apariencia al entrar y al salir heló la sangre de muchos. Sin embargo, la puntuación que aparecía en la pantalla era de 1000, muy por encima de la puntuación mínima para aprobar, que era de 500. Enhorabuena. Resonó la voz de Griselda. Has aprobado. Irina sintió con desánimo y se acercó a él y a Xenovia. Cuanto más se acercaba, más evidente era que algo la había afectado. ¿Qué viste ahí dentro?, preguntó Rin con curiosidad.
Algún tipo de decisión difícil, tal vez moral o una escena inevitable, incluso podría haber sido algo de sus propios recuerdos extraído por ese artefacto. Le encantaría poder tenerlo en sus manos para estudiarlo. El otro también, pero Shiro ya lo destruyó. Sonrió levemente al detenerse frente a ellos. Lo logré, dijo en voz baja antes de quedarse completamente en silencio. ¿Qué fue exactamente lo que pasó allí?, preguntó Zenobia, sin poder evitarlo. Irina simplemente siguió sonriendo y no dijo nada, prefiriendo recostarse contra una pared donde se sumió en profundos pensamientos. Sigue siendo difícil, murmuró Irina. Incluso ahora, tanto tiempo después, la decisión le seguía pesando. Shiro frunció el ceño al ver cómo llamaban a más personas para realizar el examen. Algo no cuadraba. ¿Por qué los examinados parecían haber fracasado a pesar de haber aprobado? Desconocido a la pérdida, ni conocido a la ganancia, recitó Shiro inconscientemente parte de su aria, mientras Rin y Saber lo miraban con preocupación. Ganar y perder al mismo tiempo, conocía esa sensación de sobra. Sin que nadie se diera cuenta, Michael, Azazel y Sir Seth miraron a Shiro con interés. Cuando recitó esas sencillas palabras, se produjo un alboroto. Una pieza pequeña, tan ligera que en cualquier otra circunstancia habría pasado desapercibida. Pero aquí, donde solo estaban ellos, era perceptible, al menos para ellos. ¿Qué significaban esas palabras? Casi todos los candidatos anteriores habían aprobado, pero todos ellos quedaron reducidos a un estado similar al de Irina. De repente, todo quedó en silencio. El ambiente en la habitación era sombrío, una pesadez palpable que parecía flotar en el aire y que poco a poco empezó a afectarle. No le gustaba ver a la gente inmersa en semejante atmósfera. ¿Qué les estás haciendo a esos niños?, preguntó Kiba enfadado. Le recordaba muchísimo al proyecto de la espada sagrada. Nada que no hayan aceptado. Michael realmente quería explicarle al joven que no se trataba de esa abominación otra vez. Pero no podía, algo le decía que aún no. Shiro, comenzó Zenobia, dándole un codazo en el costado. ¿Qué crees que está pasando ahí dentro?, preguntó. No estoy seguro, dijo, frunciendo el ceño. Solo prométeme que tendrás cuidado ahí dentro. No creo que sea necesario, aparte de la sensación de que todo el mundo parece salir de allí físicamente ileso, dijo Sona, cada vez más intrigada por lo que sea que esté ocurriendo allí dentro. Zenobia frunció los labios y asintió justo antes de que la llamaran por su nombre, momento en el que interrumpió inmediatamente. Shiro-mi, con el debido respeto, hermana Griselda, podríamos hacerle una propuesta a la luz de lo sucedido durante el primer juicio. La voz pertenecía al sumo sacerdote de la iglesia. Shiro se retorció de nuevo al recordar aquello. No es mala idea, asintió Michael. No tenía ni idea de cómo este dios podía derribar la puerta ni si era necesario hacerlo, pero era mejor prevenir que lamentar. Griselda dejó de hablar e hizo un gesto al sacerdote para que continuara con un adelante. En nombre mío y de mis compañeros clérigos, proponemos que este examinado sea el último en comparecer, en caso de que surja algún otro imprevisto. ¿Cómo se rompe una puerta por la que simplemente hay que entrar y salir?, preguntó Issei confundido. Bueno, era posible romper una puerta, pero a menos que Shiro lo intentara físicamente, no veía cómo sería posible. Al oír esas palabras, tosió tapándose la boca con las manos y, en silencio, le envió un mensaje a Griselda para que aceptara, con el fin de no causar más problemas. Aceptado, dijo Griselda. Entonces me gustaría ceder la palabra al siguiente candidato. Los nombres se fueron mencionando uno tras otro, y cada vez más candidatos salían por la puerta, pálidos pero decididos. Las puntuaciones que aparecían en el mostrador eran relativamente altas, con un promedio de alrededor de 700 puntos, muy por debajo de la puntuación mínima para aprobar, que es de 500. Parece ser cierto que es fácil aprobar, murmuró Akeno, mirando embelesada los rostros de los aspirantes al título de Rey Arturo. Quizás podría acceder a esa puerta de alguna manera. Pronto le llegó el turno a Zenobia, y al igual que Irina cuando salió por la puerta, no hablaron mucho de su experiencia. Al menos Irina sonrió. Zenobia simplemente mantuvo el ceño fruncido y permaneció en silencio, sola, reflexionando.
Sin embargo, ambas lograron superar sus dificultades y volver a la normalidad justo cuando pronunciaron su nombre por última vez. Espera, Zenobia, ¿no la llamaron mucho antes la última vez?, preguntó Issei confundido. ¿Cómo funcionaba esa lista? Shiro Emiya, suspiró Griselda. Como dijo el clérigo que estaba detrás de mí, por favor, intenta minimizar los problemas. Yo no hice nada, murmuró Shiro con cierto remordimiento. Era ese collar extraño que él usó y obedeció voluntariamente, quizás fue algo culpa suya. Sonrió tímidamente y asintió con la cabeza mientras se acercaba a la puerta, que se abrió sola. Alzó una ceja al fijar la vista en el cuello de la camisa que llevaba, antes de suspirar con exasperación. Al entrar, no hubo un destello de luz que acompañara su entrada, como había ocurrido con los demás examinados, sino que sintió una oleada de energía invisible que lo invadió. ¿Otra vez? Michael suspiró con cansancio. ¿Cuántas reliquias pretendía romper ese dios? Y entonces oscureció. Susurros amortiguados y pasos apresurados resonaban a su alrededor. En la oscuridad, ante él se encontraba un niño cuyos rasgos y contornos estaban ocultos por sombras oscuras. Del mismo modo, frente al niño, se hallaba un grupo de personas que sostenían en sus manos lo que parecía ser una manifestación del mal y el pecado primigenios. ¿Qué es eso?, preguntó Irina asombrada. ¿No fue eso lo que viste?, preguntó Rías, curiosa por saber más del chico. Cada uno vio algo diferente, pero no recuerdo que nadie dijera haber visto algo similar, respondió Zenobia. Aunque, bueno, solo fueron unos pocos los que compartieron la experiencia, así que era posible que alguien más hubiera visto algo similar. Los rostros de esas personas, al igual que el del niño, estaban ensombrecidos, pero aún podía distinguir la culpa y el remordimiento en sus ojos hundidos. Los susurros que había oído antes se hicieron más claros cuando la gente arrojó las manifestaciones que realizaban contra el niño como si fueran piedras. El mal debe ser contenido. Solo uno debe soportarlo todo. Basta con condenar a uno para salvar al resto. ¿Qué le están haciendo?, preguntó Gabriel, preocupado por el niño. ¿Acaso intentaban convertirlo en una caja de Pandora viviente? Eran palabras duras cuyo significado no podía malinterpretarse. Sintió un profundo odio crecer en su interior, pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente al ver lágrimas, como gotas de lluvia, caer de los rostros de los presentes. ¿Cómo te atreves a llorar?, preguntó Kiba enfadado. Cometer semejante atrocidad y encima ser tan hipócrita como para llorar por ello. En su mente aparecieron imágenes de los recuerdos de personas que estaban desechando representaciones del mal. Un hombre permanecía de pie junto a su hija enferma y moribunda. Una madre lloraba mientras permanecía sola en un pueblo desierto plagado de inmundicia repugnante y retorcida. Cuando el mal campa a sus anchas en el mundo, ¿qué más podíamos haber hecho? Era como si la gente lo mirara fijamente y le susurrara esa pregunta al oído. No sabía qué decir. De hecho, ni siquiera pudo hablar en ese momento cuando el chico que antes se había ocultado entre las sombras apareció de repente ante él. Están intentando que el niño cargue con todo para salvarse, dijo Serafal, perplejo. Sacrifica a uno para salvarlos a todos. En su desesperación cometieron semejante atrocidad, pero ¿quién podría culparlos? Era un niño de no más de 5 años, pero estaba vacío. Sin conocer el amor. Sin conocer la compasión. Un niño nacido con el único propósito de soportar una carga insuperable. Convertirme en mártir. Exhalo conocimiento. Conocía muy bien esa sensación. Vivir con dolor. Y vivir con dolor. Sin siquiera conocer el significado de su propia existencia. Los dos se miraron fijamente y pronto todo cambió. Alzaba la vista desde un pozo profundo. La única luz provenía de la superficie, a lo lejos. El goteo del agua resonaba a su alrededor, intensificando la repentina soledad que lo invadía y alimentando una ira cada vez mayor. Una maldición que caerá sobre el mundo. Su maldición debe soportarla. ¿Están intentando convertirlo en un demonio?, se preguntó Sir Sech. Cada día parecía transcurrir igual, mientras contemplaba con anhelo aquella luz distante. Se sentía vacío, como si nada importara ya, salvo el mal que lo acechaba constantemente. Fue injusto.
Injusto. Aunque resultaba exasperante, todas las dificultades no lo inmutaron. Después de todo, estaba vacío. Shiro tuvo que llevarse la mano al pecho al oír esas palabras. Vacío como el sacrificio necesario. Un individuo que no pudo ser salvado. Bajó la mirada hacia sus manos y de repente se dio cuenta de que estaba mirando de nuevo al chico. Todos los sentimientos que había experimentado desaparecieron al comprender que esos sentimientos nunca habían sido suyos, sino del chico que tenía delante. Oiga, señor, dijo el chico lentamente, usando los escasos conocimientos que podía comprender. ¿Usted también está vacío? Sí, respondió Shirou, yo estaba. Pero ahora no, al menos no del todo. Ahora tenía cosas que proteger, personas por las que valía la pena vivir. Aunque solo fuera porque si intentara regresar al infierno lo seguirían. Persiguiendo ideales que ni siquiera eran suyos, las palabras que Archer había pronunciado entonces resonaban en su mente, y posteriormente surgieron imágenes de un niño caminando sin cesar a través de un fuego impío. ¿Eres tú?, preguntó Serafal con simpatía, reconociendo el cabello rojo. Sí, era yo, asintió Shirou, sin verle sentido a mentir. Él era antes de ser Emiya Shirou. Él permaneció en silencio, y el niño simplemente lo miró sin expresión, sin mostrar ni dolor ni decepción. De repente, volvió a estar en la superficie, de pie entre el niño y la multitud, y comprendió lo que había sucedido. Esta es la prueba, adivinó Rin. Ahora entendía por qué todos parecían tan desanimados. Incluso ella fue su decisión, solo suya. Salvar a la niña y condenar a las masas a las manifestaciones del mal a sus manos, o condenar únicamente a la niña. Sacrificar a muchos para salvar a unos pocos, dijo Irina con amargura. Aún recordaba sus propios crímenes, como matar al vagabundo que nunca quiso ser un demonio, o dejarlo ir y ver cómo su locura lo llevaba a matar a muchos más. Fue horrible, incluso si no existiera, aún podría ver su sangre en sus manos. La manifestación en manos del pueblo eran sus propios pecados y emociones de codicia y odio, la maldad en sus corazones. Sin embargo, el muchacho no había hecho nada para merecer ser un chivo expiatorio. Cerró los ojos y reflexionó sobre todo. Las emociones que había sentido. Y las imágenes que había visto. Abrió los ojos y una luz decidida brilló en ellos mientras caminaba con determinación hacia el niño. ¿Salvarás al niño?, preguntó Michael, visiblemente confundido. No fue una mala elección, después de todo, realmente no había una elección correcta. Pero hacerlo supondría suspender la prueba. No quería verlo fracasar, pero eso también alejaría a ese dios del Excalibur. No, ese idiota no hará eso, suspiró Rin con exasperación mientras Saber miraba a Shirou con pesar. Mientras tomaba su decisión, el collar que llevaba al cuello comenzó a emitir un brillo, y oculta en su interior, una energía oscura comenzó a agitarse, intrigada por la lección que debía ser. ¿Las piezas malignas?, se preguntó Rias. ¿Habían logrado hacer algo? Mientras Griselda observaba al joven cruzar las puertas de la segunda prueba, no pudo evitar especular sobre el resultado. Su desempeño en la primera prueba no solo había sido fenomenal, sino que rozaba lo imposible. Había oído los rumores sobre la joya, y sin duda eran ciertos. Como reliquia de la gran guerra de las facciones y herramienta utilizada por el mismísimo ángel del juicio, estaba destinada a ser un regalo para el devoto con el fin de evaluar a las futuras generaciones de usuarios de la espada sagrada. En la práctica, era una reliquia que incluso se usaba para juzgar las capacidades de la luz de los ángeles antes de ser entregada a la humanidad. No debería haberse roto. Teóricamente, solo un arcángel podría hacer eso, y no tan fácilmente. Miguel frunció los labios. ¿Cómo pudo ese dios, en un estado aparentemente tan débil, lograr semejante hazaña? Reflexionó en silencio. Aunque bendecida, la niña seguía siendo humana. ¿Cómo era posible que la antigua reliquia fuera destruida por la cantidad de energía lumínica contenida en un cuerpo humano? Frunció el ceño mientras pensaba en el asunto, hasta que una sorprendente revelación la invadió. Los santos eran personas que contenían una cantidad anormalmente alta de energía lumínica, pero ni siquiera ellos deberían haber podido destruir un artefacto celestial. Por lo tanto, solo podía haber una excepción, y esa era
No, declaró Michael con lo más parecido a la ira que había mostrado en siglos. Irina lo miró con cierto temor. ¿Por qué lo negaron tanto? Puede que fuera algo insignificante, pero seguía siendo una posibilidad. Sus ojos se abrieron de par en par y no pudo evitar tragar saliva nerviosamente mientras una serie de pensamientos casi descabellados echaban raíces en su mente. Gabriel frunció el ceño. ¿Acaso Dios había planeado esto? Su anterior demostración de fuerza no solo buscaba encubrir sus huellas, sino también sembrar dudas en la mente de los creyentes. Si era así, ¿por qué era mucho más calculador y peligroso de lo que se le había reconocido hasta ahora? Hermana Cuarta. Uno de los clérigos la llamó por su nombre desde atrás. Ella se giró para mirarlo y se encontró con las miradas de varios sacerdotes y monjas de alto rango. ¿Necesitas algo? No, pero tenemos algunas preguntas que esperamos que puedas responder, dijo el sacerdote principal de la iglesia de Irina Shidou. Había admitido que había sido bastante arrogante al principio de las pruebas, pero eso era más bien una muestra de la fe que tenía en Irina. Solo después de presenciar la destrucción de la reliquia sagrada, se vio obligado a bajar el ánimo. Suspiró. ¿De verdad entrenaste a esa niña?, preguntó. Sí, claro, por supuesto, murmuró Irina. Todavía no había podido volver a ver el rostro de aquel hombre después de enterarse de lo que le había dado para aumentar su afinidad con el elemento sagrado. Aunque no fuera responsable de los experimentos ni hubiera participado en ellos, debería haber sabido de qué estaba hecho ese objeto y, aún así, habérselo dado. No estaba segura de poder perdonarlo jamás por eso. Sí, dijo sin dudar, expresando su opinión. Lo es. Cerró la boca un instante, buscando la respuesta adecuada. Creo que solo aparece una vez durante los momentos de salvación, y ni yo misma entiendo por qué lo siento así. Aún no lo has percibido, pero también posee un aura sagrada. ¿En serio? El Congreso de Sacerdotes y Monjas no pudo evitar exclamar. Después de todo, era la respuesta correcta. Un aura santa no significaría mucho para la generación más joven. Solo podían apreciarla por la cálida y tierna sensación que emanaba. Sin embargo, para la generación mayor, el significado era mucho más profundo. Un aura santa indicaba un hombre santo. Entre esas personas se encontraban individuos como Juan, Pedro y Nicolás, todos ellos convertidos en santos. ¿Eso no llamaría la atención de los ángeles?, preguntó Sona confundida. No estaba segura de las intenciones de Dios, pero el nacimiento de un santo al menos despertaría la curiosidad de algunos ángeles, y eso podría llevar a que lo descubrieran cuando finalmente lo vieran. ¿No sería mejor pasar desapercibido por un tiempo? Es posible que en realidad no le importe, respondió Serafal, si lo único que quiere son los fragmentos de Excalibur, desaparecerá después de las pruebas, así que intentar pasar desapercibido es inútil. Pero eso significaría abandonar la iglesia, y la mejor manera de obtener los fragmentos restantes era formar parte de ella. ¿Qué tramaba entonces? El futuro de un santo en la iglesia era verdaderamente ilimitado, pero también dependía de su singularidad. Por eso los sacerdotes y las monjas estaban tan desconcertados. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó uno de los sacerdotes más tranquilos. Junto al arroyo de la iglesia, respondió ella, ¿así que él es el hombre santo de Church Creek?, preguntó una monja con incredulidad. Esto es cine. Esta vez Issei logró adelantarse hacia Cell levantando ambas manos antes de proclamar cine. ¿Qué tienen que ver las películas con esto?, preguntó Shirou, desconcertado. Quizás te refieres al formato en el que vemos esto, preguntó, igualmente confundido. Griselda mostró una expresión de desconcierto. No es que la monja estuviera equivocada, pero el nombre tenía un matiz de travesura infantil. Probablemente porque resultaba ridículo que un posible santo procediera de un lugar tan recóndito. Si bien también estaba Juan el Bautista, su vida no comenzó bautizando gente con agua del río Jordán. Sí, ¿qué necesidad había de someter a una anciana al dolor del parto?, preguntó Azazel con cierto humor negro. No era una anciana, respondió Michael. Era por aquel momento, respondió Azazel sin dudarlo. ¿Vieja?, se preguntó Shiro extrañado.
Según la mitología abrahámica, Juan el Bautista nació de una mujer mayor y estéril, aunque nunca se especifica su edad, respondió saber. Nunca fue exactamente cristiana. No podía serlo con una bruja por hermana y un incubo por maestro, pero en su época este tipo de conocimiento era más fundamental que cosas como las matemáticas. Negó con la cabeza y, a regañadientes, no criticó el nombre que la monja había sugerido. Al fin y al cabo, no tenía ningún defecto. Según el título del libro, sí, lo hizo. Serafán no pudo evitar reírse un poco ante el origen tan mundano del nombre de un santo. ¿Cuál crees que será el resultado? Viendo tu elección, no creo que sea muy buena, dijo Rías, con un tono vagamente preocupado. Ella era un demonio, que se jodan esas personas, el niño merecía vivir, pero cualquiera esperaría que un santo eligiera el bien común. La pregunta fue repentina, pero ella ya había estado pensando en ello. No es seguro, dijo. Esta prueba no depende de la cantidad de energía lumínica que se encuentre en un individuo, sino de su mentalidad. Sería demasiado difícil para una persona egocéntrica, o incluso para personas normales, superarla. De las tres pruebas, sin duda es la más difícil. Ya veo, ahora tiene sentido, asintió Shirou. Pero para él no fue difícil, al menos no en la parte de la lección. Desde el principio su respuesta fue clara, aunque desconociera tanto la derrota como la victoria, seguiría salvando a todo aquel que pudiera. Los demás sacerdotes y monjas asintieron. Al fin y al cabo, todo lo que había dicho era cierto. Entonces solo nos queda esperar, fue el único consenso al que se llegó. Pasó más de media hora cuando sintieron que algo andaba mal. Supongo que no se supone que dure tanto, preguntó Rin con cautela, aunque más bien era una afirmación. No, creo que lo máximo que lo vi durar fueron unos 20 minutos, respondió Irina con preocupación. ¿Fue tan difícil la decisión para Shirou? Todos los demás examinados se habían marchado por las puertas en 15 minutos, siendo el máximo 20, pero Shirou seguía allí. Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Zenobia por un breve instante antes de que la ocultara rápidamente tras una fachada gélida. ¿Es posible que algo ande mal?, preguntó Zenobia en voz alta. No, incluso si algo falla, no debería ser nada peligroso, respondió Michael con preocupación. ¿Acaso Dios volvió a hacer algo? Sin embargo, no se podía decir lo mismo de Irina. Ella era el tipo de chica que expresaba fácilmente lo que sentía, incluso sin palabras. Griselda presenció todo aquello, y eso solo sirvió para aumentar la sensación de urgencia que empezaba a apoderarse de ella. Esto no era normal. Claro que Shirou tampoco era normal, y no lo decía en el mal sentido. No, no es normal en el mal sentido, dijo Rin sin contemplaciones. Nadie era capaz de caminar entre cadáveres derretidos sin el más mínimo asco o perturbación. Shirou lo sabía, así que no dijo nada en su defensa. De todos modos, no había nada que defender. Fue al oír el característico crujido que todas las miradas se dirigieron a la puerta, esperando que apareciera Shirou. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, no estaba allí, y en su lugar, un golpeteo constante provenía de las puertas de la segunda prueba. La hiedra y la vegetación que cubrían la puerta izquierda se marchitaron, mientras que la puerta derecha, chapada en oro, comenzó a perder su brillo. ¿Otra vez?, preguntó Azazel con asombro. ¿Acaso este dios guardaba algún tipo de rencor personal contra su padre o algo así? Lo que estaba sucediendo era verdaderamente inconcebible. Incluso el aparato de medición que mostraba las puntuaciones de los examinados mediante números iluminados estaba completamente fuera de control. Alguien jadeó cuando apareció la primera grieta. Michael y Gabriel observaron la escena con amargura. Otra reliquia destruida. Shirou se retorcía de incomodidad al ver cómo aumentaba su deuda. Ella misma sintió una innegable sensación de vacío en el estómago. Otra más, por favor, otra más. Comenzó a rezar fervientemente el sumo sacerdote de la iglesia que organizaba los juicios. No bastaba con que la reliquia sagrada hubiera sido destruida mientras estaba en su poder, ahora también se había destruido la puerta de la visión interior. ¿Cómo iba a explicar esto al Vaticano, o incluso a los representantes del cielo? ¿Fue un deus ex machina?, sugirió Issei, recibiendo una mirada hosca de su amigo de la infancia.
Bueno, no era mentira. Su rostro comenzó a palidecer al ver aparecer más y más grietas en la puerta. «Griselda», gritó lastimeramente, como si fuera un perro al que hubieran pateado. Suspiró. En ese momento, no pudo evitarlo. Asumiré parte de la responsabilidad, ya que es culpa de mi alumno. Recordaría esto durante la siguiente sesión de entrenamiento. Shirou se estremeció, eso no sonaba bien. Por tercera vez, Zenobia miró a la rubia Saber con recelo. Eso fue realmente un gruñido. A medida que las grietas se extendían, la puerta izquierda se estrelló contra el suelo y el sonido reverberante del metal resonó en la silenciosa habitación, mientras que la puerta derecha pronto siguió el mismo camino. A pesar de haber prometido asumir cierta responsabilidad, el sumo sacerdote de la iglesia se cubrió el rostro con las manos y murmuró para sí mismo. Era un comportamiento inapropiado para el líder de la iglesia, pero supuso que esta podría ser una excepción. No era frecuente encontrarse en una situación en la que tuviera que explicar cómo se habían destruido dos tesoros divinos. Otra vez un Deus Ex Machina, insistió Issei. Shirou se preguntaba qué tenía que ver un dios máquina con todo esto. En cualquier caso, no era él un dios de la luz o algo así. Pero lo que realmente la desconcertaba era precisamente eso. ¿Cómo? Por la forma en que funcionaba la puerta de la visión interior, era inconcebible que pudiera romperse. No era como la antigua reliquia de la primera prueba, ya que no había forma de sobrecargarla, y mucho menos de destruirla. Claro que ese idiota lo conseguiría. Rin dejó escapar un profundo suspiro de exasperación. Nota mental. Si alguna vez pone sus manos sobre una reliquia, jamás deje que Shirou se acerque a ella. La segunda prueba se basaba en la integridad. Sin integridad, independientemente de si uno poseía suficiente energía lumínica en su interior, ¿cómo se podía confiar en que no se desviaría del buen camino? Un ejemplo breve sería Fred Selsen, un exorcista de la iglesia que se rebeló tras dejarse llevar por su sed de sangre y su mente retorcida. Había sido un líder prometedor, alguien con tanto atributo de luz como su hija, pero no dudó en abandonar las enseñanzas de la iglesia. Por suerte, no era capaz de obtener una espada sagrada. Zenobia e Irina se estremecieron al oír ese nombre. Sí, ¿cómo demonios logró ese tipo retorcido llegar tan lejos en la iglesia? Después de todo, había reprobado esa misma prueba. La prueba era diferente para cada examinado, ya que el mundo que creaban se basaba en algo que habían vislumbrado de cada uno. Por ello, las puertas emitían un tenue resplandor tras el paso de cada examinado, pero Shirou era la excepción. No solo no emitía ningún resplandor, sino que las puertas se abrían voluntariamente para él, invitándolo a pasar. ¿Cómo logró manipular una reliquia como esa?, se preguntó Michael. ¿Y cómo lo hizo sin que nadie estuviera presente, sin que Griselda se diera cuenta de que algo andaba mal? La pregunta era, ¿qué significaba todo aquello? ¿Y en qué tipo de mundo se encontraba Shirou? En la segunda prueba, aunque cada mundo creado era diferente, siempre se obtenía el mismo resultado fundamental. Una elección que incluso las personas más prácticas encontrarían difícil de tomar. Además, todo se volvía más real porque la puerta poseía propiedades hipnóticas totales, lo que dificultaba enormemente la elección. No sería de extrañar que quienes entraban creyeran haber sido transportados a un pasado lleno de remordimientos, o a una situación en la que no podían hacer otra cosa que decidir entre lo que era más importante para ellos. Porque, al fin y al cabo, era algo que sucedía con frecuencia. A menudo, las decisiones más difíciles conllevan los mayores arrepentimientos y consecuencias. Ya veo, una prueba verdaderamente cruel pero necesaria. Saber asintió. Le habría encantado tener acceso a algo así en su época. La indecisión ante tales decisiones costó la vida a muchos buenos caballeros. Poder experimentarlo sin el peligro real que conlleva habría sido una excelente manera de entrenar la mente. De esta forma, podría decirse que esta prueba estaba diseñada para que los participantes fracasaran. Su puntuación se basaba en el tiempo de vacilación y el remordimiento que sentían al darse cuenta de lo que habían decidido sacrificar. Por ejemplo, elegir entre salvar a su pareja o a su familia. La integridad de una persona no se fundamenta únicamente en sus acciones o habilidades, sino en las motivaciones y el arrepentimiento que la impulsan a tomar esa decisión. Ya veo, murmuró Rin.
Si eso fuera cierto, entonces Shirou debería suspender esta prueba. Después de todo, para él, y especialmente para su versión más joven, no había vacilación alguna en su convicción. Y eso podría interpretarse como una falta de remordimiento para cualquiera. Era como elegir matar a uno de cada 100, mientras se llora la pérdida del otro. Rin apretó el puño. Ese tipo de mentalidad le recordaba mucho a él. Y casi parecía que querían empujar a Shirou a seguir su mismo camino. Shirou le tomó la mano y la apretó suavemente. No lo haré, nunca me convertiré en él, le susurró suavemente al oído para calmarla, haciéndola sonrojar. Tonto, deja de coquetear, maldita sea. Exclamó Issei enfadado. En realidad, fue el peor juicio posible, pero de esta forma, permitiría al examinado aprender de la experiencia sin que la situación se convirtiera en realidad. Este juicio solo debería reforzar su convicción. Las excepciones fueron personas como Fred Selsen, que no sintió culpa alguna tras tomar su decisión. Parece un tipo desagradable, murmuró Rin. Por alguna razón, ella le recordaba a esa perra desagradable llamada Caster. Cuando las puertas comenzaron a hacerse añicos en el suelo, no pudo evitar recordar algunas de sus antiguas sospechas. Siempre había algo en esta prueba que la inquietaba. Siendo una herramienta creada en los cielos, ¿acaso su función se limitaba realmente a la hipnosis? Michael permaneció en silencio, pero no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Tan lúcido como siempre salió de sus pensamientos cuando el sonido de pasos comenzó a resonar. Había terminado el juicio. No solo su mirada, sino que todos se volvieron hacia el sonido. A medida que el constante sonido de los zapatos golpeando el suelo se hacía más fuerte, la gente también se dio cuenta de que provenía de la puerta destrozada. Un instante antes no estaba allí, y al siguiente apareció Shirou, cuya llegada marcó la desaparición total del portal. Lo único que quedó fueron las decoraciones, que se habían deteriorado cada vez más desde su creación. Bueno, ya son 2 reliquias, ¿quieres añadir una tercera? Rin se burló de Shirou, haciéndolo retorcerse de incomodidad. Michael lo miró con preocupación. No fue posible destruir la reliquia del tercer juicio. ¿Verdad? No, no debería serlo. ¿No sería mejor que Griselda lo probara personalmente en un duelo de práctica? Se podían apreciar leves marcas negras bajo su piel antes de que se desvanecieran, siendo reemplazadas por la familiar aura sagrada. Sentimientos de reverencia comenzaron a crecer en ella mientras se sumergía en ella, pero rápidamente recuperó la compostura. Después de todo, ya había estado en presencia de alguien con una aura sagrada igual, si no superior, Miguel de los Serafines. Saber examinó las marcas con atención. ¿Formaban parte de las pruebas o era algo que hicieron esas piezas malvadas? Eso no es posible, murmuró Gabriel con asombro. Incluso entre los dioses de la luz, pocos podían compararse con su hermano. ¿Qué es esto?, preguntó Michael confundido. ¿Cómo pudo ser posible algo así? Sin embargo, los demás no tuvieron la misma oportunidad. Sus expresiones quedaron congeladas por la sorpresa. Incluso Zenobia, a pesar de todo el entrenamiento que había recibido para ocultar sus emociones, no pudo disimular el asombro en sus ojos. Y sin embargo, como si creyera que las miradas dirigidas hacia él lo reprendían por destruir otro artefacto, Shirou hizo una reverencia en silencio una y otra vez, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Te nombro Santa Destruere, la santa de la destrucción, dijo Serafal solemnemente, agitando su varita como si otorgara un título a un caballero. ¿De verdad es una farsa?, preguntó Asia, resistiendo la tentación de juntar las manos y empezar a rezar. ¿Cómo podía algo tan bello y puro ser una mentira? Incluso Michael parecía dudar. ¿Podría ser? ¿Era posible que en ese mundo su padre? No podía ser, era imposible. Esta acción solo sirvió para llamar su atención y la de todos los demás hacia el dispositivo de medición, que hacía rato que había dejado de girar y mostraba una figura sencilla bajo los pies de Shirou. Casi completamente desaparecida junto con los restos de la puerta, aún era posible distinguir la figura mostrada. Un 8 horizontal, la marca del infinito. ¿Es posible extraer el infinito?, preguntó Irina con asombro. No lo es, respondió Gabriel. Respiró hondo y su visión se nubló. Ese tipo de puntuación era imposible.
Por lo tanto, solo podía significar una cosa, una puntuación que no se podía medir. Mientras Shirou se sentía incómodo en el silencio, fue Irina Shidou quien, involuntariamente, formuló la pregunta que todos se hacían. ¿Qué pasó allí?, preguntó. ¿Qué decisión tomaste? Su voz se fue apagando al recordar su propia experiencia, y su semblante se tornó sombrío. ¿A quién salvaste? ¿La niña?, preguntó Rías, sorprendida. Si es así, no debería haber fallado. Sí, esa era precisamente la pregunta que rondaba la mente de Griselda. ¿A quién salvó Shirou? Sin importar qué mundo mostrara el artefacto, siempre le daba la opción de salvar a uno u otro. ¿Cuál fue su elección? Salva a uno o a 100, murmuró Shirou. La elección siempre fue obvia a ella, y la procesión de sacerdotes y monjas escucharon atentamente la respuesta. Bueno, Shirou se rascó la cabeza con incertidumbre, todavía nervioso por la posibilidad de romper otro aparato. Sin embargo, respondió de todos modos como si fuera lo más obvio del mundo. Acabo de salvarlos a ambos. Shirou asintió. Nunca hubo otra respuesta. Eso no es posible, suspiró Michael, intentando calmar sus emociones encontradas. ¿Por qué no?, preguntó Shirou con curiosidad. ¿Por qué no se hizo de esa manera? Se trata de salvar a unos o a otros. No se puede salvar a todo el mundo. Esa es la lección que debes aprender, respondió con calma. Puede que tengas razón, pero eso nunca me impedirá intentarlo, dijo Shirou con convicción. Esa era su única manera. Realmente se parecen, murmuró Azazel con amargura. ¿Estás seguro de que no eres un Saint Destroyer?, le preguntó Sir Sech con curiosidad. Estoy lejos de ser un santo, respondió Shirou, incómodo con el calificativo. Sí, nuestro Saint Destroyer está lejos de ser un santo. Rin asintió solemnemente. Tú también, Rin. Shirou gimió con pesar. Este título lo acompañaría incluso en su mundo, ¿verdad? Algo se movió dentro de Shirou. Apenas despierto, pero observando con interés toda la interacción. ¿Salvar a todos? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a tomar tal decisión? ¿Qué te llevó a intentar salvar a esas personas ingratas? ¿Qué te llevó a intentar salvarlo? Él no lo sabía, pero por ahora seguiría observando mientras esa cálida llama lo mantenía despierto. Quién sabe, tal vez incluso encuentre algo interesante. NDT/A. Solo para aclarar, destruir es latín para destruir. ¿Qué te pareció la gorra? ¿Buena? ¿Mala? ¿Terrible? ¿Horrible? Para aquellos que estén interesados en matar de una vez por todas a ese maldito dragón del pantano en Elden Ring. Joder, me costó como 10 intentos. Me arrepiento un poco de haber elegido la clase de astrólogo, esa cosa siempre me mataba de un solo golpe, así que literalmente tenía que hacerlo a la perfección para ganar. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna armadura para un mago o algo así? Lo que sea que me ayude a tomar al menos 2 dosis.